Hola, bienvenidos amigos. Les acompaña Ana Karina Villalba. Esto es Noticias Centroamérica y en nombre de todo este equipo que trabaja a lo largo y ancho de Centroamérica para ustedes aquí en CB24, la cadena centroamericana de noticias, les agradecemos su preferencia. De inmediato, vamos a comenzar a revisar en la próxima media hora todo lo que ha ocurrido en la región en la última semana. Quédense aquí con nosotros. Un informe de la Comisión Internacional en contra de la impunidad en Guatemala revela anomalías en la mayoría de las transacciones a favor de los partidos políticos. A través de este financiamiento político, las estructuras criminales buscan beneficiarse, como hemos dicho, tanto de una forma para la protección de sus negocios como la obtención de información, pero también para ocupar posiciones clave en el Estado. Grupos de derechos humanos en Nicaragua le meten presión al gobierno para que cierre el centro penal El Chipote. La cárcel es famosa por las torturas físicas y psicológicas en contra de los privados de libertad. Uno no puede negociar con grupos criminales, uno no puede querer negociar con gente que está atentando contra la vida de policías, de fiscales, de jueces. Con esa sentenciante respuesta, las autoridades del gobierno salvadoreño buscan disipar cualquier rumor sobre una posible tregua con las maras. En lo que va de este año, más de 30 agentes de seguridad han sido asesinados producto de la violencia de las pandillas. Tiene 6 años, pero se ve como una mujer de 60 años. En esta edición conocemos la historia de Stephanie, una niña hondureña que lucha contra un extraño padecimiento. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pinto. Hoy les diremos quiénes en América Central son los ciudadanos más adictos al trabajo y cuántas horas pasan en la oficina. Estas y otras informaciones en esta edición de Es Noticias Centroamérica. Comenzamos esta edición con el problema de la inseguridad en El Salvador. Mientras circulan supuestas cartas de líderes de las maras salvadoreñas pidiendo al gobierno que los incluyan en una solución al problema de la violencia, el gobierno salvadoreño asegura que no va a haber ninguna tregua o negociación con las pandillas. Esta es la supuesta carta de los cabecillas de las pandillas recluidos en la cárcel de Zacatecoluca, que fue enviada al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que piden diálogo con el gobierno para lograr la paz en El Salvador. El gobierno dice que no hay tregua con las llamadas maras. Nadie de nosotros está hablando de tregua. Nosotros no hablamos de tregua, hablamos de trabajar dentro de la ley. Nosotros tenemos clara una política de justicia y seguridad pública donde el tema de diálogo es nuestro factor clave, pero en nuestro esquema de diálogo no existe la palabra tregua. Los pandilleros dicen que no piden negociar nada sobre su condición de reos, pero que si se quiere bajar el número de homicidios, que en el mes de junio llegaron a 677, deben ser tomados en cuenta, ya que si son parte del problema, también son parte de la solución. El gobierno dice no. Uno no puede negociar con grupos criminales, uno no puede querer negociar con gente que está atentando contra la vida de policías, de fiscales, de jueces. ¿Cómo puede ser eso? Y es que según las autoridades, las pandillas continúan con los ataques contra la policía. 33 agentes han sido asesinados en lo que va del año. Para paliar la crisis de violencia, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana lanzó el programa denominado El Salvador Seguro en el municipio de Ciudad Delgado. Que es un análisis que integró criterios cruzados. Mire, los homicidios, cuál es el nivel de homicidios por kilómetro cuadrado que hay aquí. Mire el nivel de homicidios por kilómetro cuadrado que hay. Nadie dice esas cosas, pero nosotros tenemos que analizarlas. Tenemos que analizar el nivel de homicidios por kilómetro cuadrado. No solo en general. Esas estadísticas que a veces salen, pues, de cada 100.000 hay tantos homicidios. No, tenemos que ir por kilómetro cuadrado porque nosotros estamos trabajando por cuadrante. Este plan será lanzado en los 10 municipios más violentos del país. Entre sus componentes figura la seguridad de las zonas, oportunidades educativas, laborales y de inserción productiva, y la atención a víctimas. En San Salvador, Iván Manzano, CB24 Noticias.
Seguimos hablando acerca de violencia, en este caso violencia doméstica, y es que las autoridades panameñas aseguran que en el último año se ha incrementado la violencia doméstica en este país centroamericano en 11%. Vamos a ver la explicación de las causas. Se supone que el gobierno en sus distintos estamentos, o sea, los estamentos policiales, el Ministerio Público, las instituciones propias de promover a la mujer, el INAMU, la Defensoría del Pueblo, todos los estamentos tenemos que ir trabajando dentro de una política del Estado, más específicamente dentro de una política criminal del Estado, en atender el área preventiva y el área represiva. Muchos factores que pueden ocurrir dentro del seno de la familia. Puede ser los celos, la dependencia económica, puede ser el alcohol, pueden ser las drogas, que son más que factores determinantes, facilitadores en los procesos de violencia doméstica, que directa o indirectamente también puede afectar no solamente a una de las partes, sino también a otros miembros de la familia como son sus hijos. La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua denuncia que en la cárcel del Chipote se realizan de manera sistemática torturas físicas y psicológicas a los privados de libertad y exigen la inmediata clausura de este penal. Actos de tortura se practican a los reos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Chipote, según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes exigen el cierre definitivo de la cárcel. Tortura física y tortura psicológica y las mismas condiciones carcelarias de este centro de detención son infrahumanas. En los últimos 3 años tenemos más de 150 denuncias, ¿verdad?, de personas que han pasado por la Dirección de Auxilio Judicial y aún en los últimos tiempos, cuando dicen que ya no hay tortura física, pero cuando hay un lugar oscuro, húmedo, que no hay ventilación de aire, eso es una tortura psicológica. El Chipote es una cárcel de máxima seguridad, la cual está ubicada en Managua y es una zona restringida. Los defensores de derechos humanos sostienen que no ha habido preocupación de ningún gobierno por cerrar la Dirección de Auxilio Judicial. Ninguno de los gobiernos ha cerrado, ha clausurado estas cárceles y nosotros estamos demandando por eso de que definitivamente ya no se debe de permitir que se deben de clausurar estas cárceles, porque al final de cuentas, si la Dirección de Auxilio Judicial permite y la jefatura de la Policía Nacional y el gobierno de Nicaragua y el Estado de Nicaragua permite que exista eso como símbolo de la tortura, entonces los oficiales de policía a nivel de los territorios también pueden pensar de que es algo normal y aceptable seguir torturando a la gente. Los opositores al gobierno alegan que se debe abrir un proceso de investigación para conocer los métodos de interrogación que se le practican a los reos. Lo que se hace es tratar a las personas básicamente con una violencia de Estado, debería de ser clausurado. Creo de que la policía no puede seguir teniendo carta blanca o un cheque en blanco para obtener información a costa de golpes y tortura. Desde septiembre de 2013 existe una iniciativa de ley que ordena el cierre definitivo de las cárceles de El Chipote para declararse Museo Nacional y Patrimonio Histórico de la Nación, la cual fue impulsada por organismos de la sociedad civil y grupos de oposición. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. Costa Rica podría ser el primer país de América Central en ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Al regreso les informamos los pasos que tendrá que cumplir. La mayoría del dinero recibido por las toldas políticas en Guatemala podría ser ilícito por su fuente o el modo de las transacciones. Esto se desprende de un informe de la Comisión contra la Impunidad. El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, no se anduvo por las ramas y directamente señaló a los partidos políticos de servir a intereses clientelares y no al fortalecimiento de la democracia. A través de este financiamiento político, las estructuras criminales buscan beneficiarse, como hemos dicho, tanto de una forma para la protección de sus negocios como la obtención de información, pero también para ocupar posiciones clave en el Estado. Diferentes sectores de la sociedad civil expresaron su complacencia por el informe, señalando que ahora corresponde exigir porque se cumpla la ley y se castiguen a los políticos que son corruptos. Creo que con este informe de la CICIG se están delimitando los caminos que se pueden utilizar para poder empezar a hacer las investigaciones de rigor
y así como dijo el señor comisionado, empezar a crear lo que hemos dicho nosotros, la cultura de denuncia, pero ahora la cultura de denuncia en el tema de delitos electorales, ¿verdad? El sector empresarial organizado expresó lo importante del informe y consideró que esa información servirá para limpiar el sistema y fortalecer a la democracia. Espero que lo vemos con mucho positivismo y creemos que puede ser el principio de reconstruir el entramado político de Guatemala, y creemos que también puede ser una oportunidad para generar mucho más confianza entre todos los guatemaltecos. Para el Observatorio Acción Ciudadana, las cosas son sencillas, ya que se evidenció la necesidad urgente de limpiar el sistema y crear reglas claras refundando al Estado. Bueno, yo creo que el informe que presentó el comisionado de la CICIG el día de hoy es una radiografía bastante completa y cercana, muy cercana a la realidad del sistema político guatemalteco, que es un sistema que ha degenerado en un mercado donde se transan, se compran, se venden las representaciones emanadas de las elecciones y donde prácticamente ya los partidos no funcionan como tales. No hay programas de gobierno, no hay ideologías, simplemente hay carteras de negocios. Diputados y funcionarios que han sido señalados por la CICIG han manifestado que se sienten acosados por este ente y que el mismo se ha extralimitado en sus funciones. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. En Honduras podrían someter a referendo popular la decisión de hacer ingresar al país una comisión internacional contra la impunidad, tal como ha ocurrido en días pasados en Guatemala. La última palabra al respecto la tiene el Parlamento. Un plebiscito para consultar al pueblo hondureño si quiere una comisión investigadora contra corrupción e impunidad fue parte de la agenda de diputados del Partido Libre en las sesiones ordinarias del Congreso Nacional de Honduras. Los legisladores sí ven factible una consulta democrática ante las constantes protestas y crisis por las que atraviesa el país, tal y como lo explica uno de los promotores de esta idea, el diputado del Partido Libre, Rafael Alegría. Ante la tardanza de que la Comisión de Naciones Unidas dé su veredicto, el plebiscito es una figura de consulta ciudadana al pueblo hondureño. Está propuesta en el Congreso para que sea el pueblo al final que decida sí o no. El sometimiento del pueblo hondureño a un proceso de votación para que decida si quiere una comisión internacional que investigue la corrupción no es viable para Miguel Briceño, uno de los jóvenes integrantes del movimiento Indignado Hondureño. No es necesario que hagamos un gasto, porque realmente llevar a un plebiscito necesita logística y necesita dinero, y el pueblo no está para estar gastando, pero realmente creemos que solamente que el presidente de la República cumpla con el mandato que está solicitando el pueblo hondureño, que es el soberano, quien le paga a él para que él sea presidente, evitaríamos cualquier cosa de esta. Yo en particular le dije, eso es ridículo. Yo le dije, ¿por qué los de Libre hacen eso? Pedir un plebiscito es alargar una vaina que ni siquiera le está resolviendo los problemas sustanciales del país. En ese sentido, entonces, nosotros estamos claros que es una propuesta integral. Yo miraría incluso con mejores ojos la propuesta de Naciones Unidas, una negociación al más alto nivel. El descontento de los pobladores se refleja en los ciudadanos que permanecen en huelga desde aproximadamente un mes, quienes advierten seguirán en este régimen para denunciar la impunidad en el país ante los desfalcos millonarios como el del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Así nos lo explica Italino Álvarez, un huelguista. Por corruptos que han llegado al poder a través de apoyo del crimen organizado, a través de la responsabilidad de más de 2.800 personas que fueron muertas por el problema del seguro social, ya que estafaron o se robaron todas las medicinas y el dinero. En los últimos años, la ley hondureña se ha reformado para hacer posible el desarrollo de un plebiscito. En su inicio, la idea fue presentada por el expresidente Manuel Zelaya como diputado del Partido Libre, quien ha regresado nuevamente a ocupar su cargo en las sesiones de Cámara Legislativa. No obstante, lo propuesto aún debe ganarse la simpatía y aprobación de la sociedad, quien sigue manifestándose en las calles. Para CB24 Noticias, informa Ethel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras. Los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico han dado el visto bueno para que Costa Rica se incorpore a este prestigioso grupo internacional.
El gobierno costarricense, a través del ministro de Comercio Exterior, Alexandre Mora, reconoce la importancia de que el país se incorpore a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, luego de que los 34 países miembros sellaran la hoja de ruta para su inclusión. Una organización que, además de diagnosticar, tiene capacidades de acompañamiento a los países y de apoyo a que los países puedan no solo tener un diagnóstico, sino ponerlo a trabajar y poder ejecutar una serie de iniciativas para resolver los problemas que el diagnóstico establece. El documento que el director de Asuntos Jurídicos y coordinador de adhesiones de esa organización presentará en Costa Rica el 22 de julio abarca los 3 motores de esa organización. Uno que tiene que ver con el análisis de los diferentes instrumentos y estándares que tiene la OCDE. El segundo pilar tiene que ver con los estudios. Y el tercer pilar tiene que ver con los comités, la participación de Costa Rica en los comités técnicos de la OCDE. La hoja de ruta define el accionar para que Costa Rica se convierta en miembro de esa entidad, un proceso de adhesión que contempla la labor conjunta de 30 entidades gubernamentales del país centroamericano. Esta hoja de ruta, que es el instrumento que ya establece cuáles van a ser los pasos específicos de incorporación de Costa Rica. Es importante mencionar que esta hoja de ruta no tiene fechas. Va a depender de la velocidad y de la capacidad que el país tenga para avanzar en el cumplimiento de los hitos que están en esa hoja de ruta. El siguiente paso del gobierno de Costa Rica será el análisis y elaboración de un memorándum donde definirá su posición con respecto a 250 instrumentos y estándares de la entidad, que será acompañado de visitas técnicas de expertos que recopilarán información del país y valorarán la capacidad de Costa Rica para implementar políticas en distintas áreas como inversión, comercio, educación y salud, entre otras. El proceso para que Costa Rica se incorporara a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos inició en el 2013. Sin embargo, la adhesión no tiene una fecha definida y depende del cumplimiento total de los requisitos definidos por la organización. Al regreso de la pausa, les vamos a informar cuál es la relación entre salario mínimo y poder adquisitivo en cada uno de los países de Centroamérica. Y lo haremos contando botellas de cerveza en una forma bien particular. A los 6 años, Stephanie, una niña hondureña, logra superar las adversidades que le hacen parecer una mujer de 60 años por un extraño padecimiento. A pesar de esto, esta pequeñita tiene un sueño, quiere ser maestra para ayudar a los niños de su edad. Vamos a ver el siguiente reporte especial. ¿Dónde aprendiste? Tiene solo 6 añitos, su nombre es Stephanie, vive en Tegucigalpa, Honduras, y a su corta edad el destino colocó sobre sus espaldas una pesada cruz. Una enfermedad la ha convertido en una anciana de 60 años. Diana, ¿cómo se llama la enfermedad? Síndrome de progeria, envejecimiento prematuro. ¿Entendieron el caso de Stephanie? ¿Qué pasó? Bueno, el doctor se sentó a hablar con nosotros, conmigo y el papá, explicándolo del caso de Stephanie, que era un caso que no había cura, que nosotros teníamos que estar conforme a lo que Dios hiciera con Stephanie. Pero dentro de ese cuerpo enfermo está el alma de una niña que se comporta con su edad. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pinto. Pero la cruel enfermedad avanza y según los médicos la pequeña Stephanie tendrá una vida muy corta. Bueno, los médicos me dijeron, ¿verdad?, que Stephanie lo mínimo que nos puede durar son de 6 a 7 años. Duro. Sí, pero bueno, yo se la he puesto en manos del Señor y yo sé que los médicos pueden decir una cosa y para Dios no hay nada imposible. Con esa fe vive la madre de Stephanie todos los días esperando que el Creador escuche sus oraciones y la deje disfrutar de ella por muchos años más. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Un vuelo rasante y rápido por todos los países de la región. Esta es la agenda informativa de Noticias Centroamérica. En Panamá, la Corporación Andina de Fomento concedió un préstamo por $110 millones. El dinero servirá para continuar la ejecución del proyecto de saneamiento, calidad ambiental y salud de la población
por medio del incremento de la capacidad de recolección y tratamiento de aguas residuales en el área metropolitana y la bahía de Ciudad de Panamá. En Costa Rica, la Superintendencia de Telecomunicaciones realizará una encuesta entre los usuarios de telefonía móvil, telefonía IP, telefonía fija, internet fijo, internet móvil y televisión por suscripción. El objetivo de esta encuesta es evaluar la percepción y el grado de satisfacción de quienes utilizan estos servicios. En Nicaragua, encargados de la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina informaron que esta industria está trabajando a menos del 50% de su capacidad instalada debido al presunto contrabando de ganado hacia Costa Rica y Honduras. Voceros de esa misma Cámara estiman que un promedio de 150,000 reses salen cada año de suelo pinolero debido al contrabando. El Salvador sufrió pérdidas de 4,7 millones de quintales de maíz por una sequía que afecta a más de 102,000 productores en el denominado corredor seco del país. La información la dio a conocer el ministro de Agricultura, Orestes Sortés. Para contrarrestar esta situación, el gobierno anunció que entregará los denominados paquetes agrícolas que incluyen semillas y fertilizantes. En Honduras, las exportaciones de azúcar aumentarán en 20%. Son estimaciones de los productores del rubro. Esto se debe, de acuerdo con las autoridades del gremio azucarero, a una leve recuperación en el precio internacional del producto que pasó de 11 a 13 dólares. Cerramos en Guatemala, donde la Organización de Estados Americanos designó al uruguayo Juan Pablo Corlazzoli como jefe de la misión de observadores del organismo para las elecciones generales que se realizarán en Suelo Chapín el 6 de septiembre. Recordemos que más de 7 millones de guatemaltecos elegirán presidente, vicepresidente, 158 diputados, 338 alcaldes y 20 diputados al Parlamento Centroamericano. Por cada hora que trabaja un empleado alemán, un costarricense lo hace más de hora y media. Vamos a ver el siguiente informe de horas de trabajo en cada jornada según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. A pesar de la idea de que trabajar muchas horas puede representar mayor productividad, el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desmiente este mito, ya que revela que países desarrollados en Europa, como Francia, Dinamarca, Noruega u Holanda, se trabaja un promedio de 1.500 horas al año, mientras que del otro lado del charco, en Latinoamérica, se encuentran 3 de los 5 países que más horas suman a las bitácoras de sus empleados. Chile ocupa el 5º lugar de la tabla general, sus empleados trabajan un promedio de 1.990 horas al año. En el 4º lugar se encuentran los griegos y la medalla de bronce es para Corea del Sur. Ya en el 2º lugar se encuentran los costarricenses. En el país, un empleado promedio cumple unas 2.216 horas entre jornadas laborales, solo superado por los mexicanos, que pasan 2.228 horas al año en sus lugares de trabajo. El ranking formado solo por los países que integran la Organización Económica revela que Latinoamérica es una región con largas jornadas laborales, pero con una productividad relativamente baja, dejando claro que no siempre ser los que más trabajan son los mejores. Los países desarrollados que suman menos horas de trabajo al año son los países con las más altas tasas de productividad, por lo que sus productos internos brutos son más grandes, lo que podemos traducir en que los que trabajan menos son más ricos. Un estudio de la firma Quartz hace una relación entre salario mínimo y poder adquisitivo. En el estudio se preguntan cuántas horas tiene que trabajar un centroamericano para poder brindarle a usted una cerveza. Hey, party time. How about that thirst? What's your pleasure? Beer, dear? La firma estudió el salario mínimo de cada uno de los países, además del precio promedio de una cerveza, y con una sencilla regla de 3 y después de uno que otro brindis salud, descubrieron cuántas horas tiene que trabajar un centroamericano para poder comprar una cerveza. A pesar de que el estudio requirió uno que otro trago por el bien de la ciencia, al final tenía solo la misión de entender mejor el poder adquisitivo de cada país. En Nicaragua, y según el estudio, el precio promedio de una cerveza es de $1. Para poder comprarla, una persona que gane sueldo mínimo deberá trabajar 1.4 horas. En Panamá el precio promedio de la cerveza es de $1 igual. Junto a los nicaragüenses, posee los precios más bajos. Sin embargo, en el país canalero solo hacen falta 0.8 horas de tiempo y salario para ir por una birra fría.
Los salvadoreños tienen que pagar 50 centavos de dólar más por cada cerveza que compren, lo que es igual a $1.50 por cada una, y a 1.3 horas de trabajo. En Costa Rica la cerveza supera el doble en cuanto a precio versus sus vecinos del norte y del sur, Nicaragua y Panamá. Por cada una los costarricenses deben pagar $2.16. Esto equivale a 0.8 horas de su trabajo. Cierra Guatemala con el precio más alto por una cerveza, $2.22, lo que podemos traducir en 1.2 horas de trabajo de un empleado que gane salario mínimo. El estudio revela las grandes diferencias entre los salarios mínimos y el poder adquisitivo en cada país. Al final del día, lo mejor será brindar en Nicaragua o en Panamá, pero con el sueldo de un costarricense. Hasta aquí llegamos con las noticias más importantes. Les acompañó Ana Karina Villalba junto a todo este equipo que trabaja en la región para ustedes aquí en la cadena centroamericana de noticias CB24. De Centroamérica los voy a llevar a Italia, nos vamos a Europa y allí veremos la Torre de Pisa, el Coliseo Romano, el Panteón de Adriano y otros bellísimos paisajes de Italia.